Gracias porque tú nos has dado, nos has regalado esta oportunidad de poder adorarte, de poder alabarte, Señor. Qué lindo poder decirle gracias por este nuevo día, Señor. ¿Por qué no le cantamos con todo nuestro amor al Señor? Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Es mejor estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. ¿Por qué no le dices al Señor? Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempo. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecer. Oh Dios, qué bueno que tengo un día más. No tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Un día más te adoro, Dios. 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 Un día más para adorarte. Oh, gracias, Jesús. Un día más para entregarme. Amén. Un día más para quererte. Un día más para estar apegado a ti. Hoy estamos aquí para adorarte, dígale al Señor. Hoy estamos aquí para entregarnos. Hoy estamos aquí para apegarnos, para aferrarnos, para abrazarnos a ti, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres hermoso, Cristo, y te amamos, Dios. Rey nuestro, roca nuestra. Denle un aplauso al Rey, denle un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno que tengo un día más
tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Qué bueno que tengo un día más para adorar. Muchas gracias, Dios. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más. No tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Un aplauso, papá. Amén. Aleluya. Amén. Amén, gloria al Señor. Que Dios le bendiga, amada familia. Bienvenido, bienvenida. Amén. Puede usted darle la bienvenida a la persona que tenga cerca. No importa, con un puñito, como usted desea hacerlo, hágalo de todo su corazón. Amén. Podemos ir a tomar nuestros lugares. También gracias a la alabanza. Si pueden rápidamente tomar nuestros lugares. Podemos tomar asiento, sí. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar. Hoy el Señor nos ha traído para que recordemos las cosas maravillosas que nuestro Padre ha hecho por nosotros. Y el título de esta prédica, si podemos colocar ya la primera diapositiva, por favor, es La alabanza de su gracia. A ver, cuando lo tengamos en pantalla, ya estamos preparando la presentación. Enseguida la tenemos lista. El título de la prédica es La alabanza de su gracia. Y vamos a irnos a Efesios, ahí está, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3, adelante. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Amén. Seguimos el versículo 5 y 6. Dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En otra versión dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y eso es de lo que queremos hablar ahora. Eso es de lo que el Señor quiere que hablemos esta mañana. De esa gracia, de la naturaleza de la gracia de Dios. Porque nosotros hemos sido rescatados, hemos sido salvados, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados. Y hemos comenzado nuestro caminar en Cristo y diariamente llevamos así nuestra vida, pero es necesario que recordemos, que hagamos una rememoranza hoy, en esta hora de prédica, de qué es lo que representa la salvación para nosotros. ¿Qué es lo que representa en realidad esa grande obra que ha hecho el Padre Celestial por nosotros? Y por eso dice que el Señor ha hecho todo esto, nos ha salvado, nos ha predestinado. ¿Con qué fin? Está subrayado en el versículo 6. Con el fin de que nosotros alabemos esa gloriosa gracia de Dios. Amén. Nosotros tenemos que alabar todos los días la gracia salvadora de Dios a nuestras vidas.
Tenemos que alabar lo bondadoso de Dios. Tenemos que alabar su infinito amor para con nosotros. Tenemos que alabar que Él se haya despojado a sí mismo. Todo lo que representa la salvación, tenemos que alabarlo todos los días. Por eso dice ahí, para alabanza de su gloriosa gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido de la salvación. Es un regalo que no merecemos. Amén. Es algo que el Señor nos dio gratuitamente. Por gracia sois salvos, dice su palabra en Gálatas. Amén. Por medio de la fe. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que alabar esa gracia. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. Pero para alabar algo, tengo que conocer sus características. Tengo que conocer los detalles, lo que representa, para que todos los días me acuerde y alabe esa gloriosa gracia. Amén. Esa gracia que aquí dice que nos concedió en su amado, y que la versión Reina Valera 60 traduce con la cual nos hizo aceptos en su amado. Es decir, somos aceptos por Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. ¿Sí? Vamos a ir a la siguiente, por favor. Somos sus hijos, dice. Pongan la siguiente. Somos sus hijos. La palabra del Señor nos da el resultado final. Nos da la obra completa. La obra completa es como cuando nosotros vemos una obra terminada, y el resultado es que ahora nosotros somos hijos de Dios. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es como decir, ahora finalmente eres llamado hijo de Dios. Recuerdo en este momento el proceso de adopción legal que hay de acuerdo a cada jurisdicción, en cada gobierno. Recuerdo a un amado hermano que ha adoptado a un hijo, y que le ha tomado mucho tiempo, años incluso, para poder terminar este proceso de adopción. Fue difícil, fue, no sé si costoso, o fue, digamos, de mucho trámite, vueltas, tiempos de incertidumbre, no lo sé, pero después de un largo tiempo, ahora ese niño puede ser llamado hijo de tal persona, puede tener su apellido y etcétera, etcétera, ¿no? De igual manera, aquí vemos la obra terminada. Ahora, por el gran amor que ha tenido nuestro Padre, ahora somos llamados hijos de Dios. Eso es lo que eres tú. Eres la obra terminada de Cristo Jesús, porque Él lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú eres hecho hijo de Dios. Amén. Somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y es cierto, yo no necesito que el mundo me conozca. Lo único que yo necesito es que mi Padre me conozca. Amén. Eso es lo único que yo necesito, que Él sepa quién soy yo. Y eso dice su palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire cuál es el sello del fundamento de Dios: conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Eso es lo único que nos interesa, que Dios nos conozca, que Dios nos llame por nuestro nombre, que Dios nos diga hijos suyos. Eso es lo único que necesitamos. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es un sello de pertenencia. Nosotros somos suyos y Él también es nuestro, siempre y cuando nosotros nos apartemos de iniquidad. Porque si nosotros vivimos en iniquidad, estamos siendo mentirosos. Solamente lo decimos, pero no somos. Porque aquel que es, se santifica, se aparta para Dios. Amén. Entonces aquí está la obra terminada. Aquí está la obra gloriosa, completa, como una escultura radiante y terminada. Y nosotros miramos y decimos: wow, qué bello, qué hermoso. Pero no sabemos cuánto ha costado para que esto llegue a ser así. Y eso es de lo que vamos a hablar en estos pocos minutos, porque la soterología es el estudio de la salvación,
y se han dedicado años y años y años a este estudio, a la profundización de este estudio. El día de ayer solamente veía de internet, bajaba un documento de soteriología que abarcaba más de 400 páginas hablando solamente de los detalles de la salvación. Pero hoy vamos a tocar aquellos aspectos más importantes que quiere Dios hoy que recordemos. Y vamos a comenzar con el punto de partida. Vamos al siguiente, por favor. ¿Cuál fue nuestro punto de partida? ¿Dónde iniciamos? ¿Cómo estábamos antes de? Efesios capítulo 2. Efesios es la epístola de la iglesia gloriosa. Si usted y yo queremos conocer más acerca de las verdades espirituales que Dios ha regalado a su iglesia, tenemos que leer Efesios. Y Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué pasaje más sombrío. Yo me imagino una figura de un páramo, un desierto, donde no hay vida, donde no hay esperanza, donde no hay más que un calor abrasador. Y así es una vida sin Cristo. Puede tenerlo todo, puede tener abundancia material, pero si estamos sin Cristo, no tenemos nada en la vida. Cristo lo es todo. Cristo es vida, la verdadera vida. Porque la vida no consiste en la abundancia de las cosas que tenemos, sino que la vida consiste en conocer a Cristo. Amén. Y en aquel tiempo estábamos sin Él, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, que todas esas promesas que Dios tiene para nosotros hoy no eran de nosotros, no nos pertenecían. Estábamos ajenos, lejos, extraños para Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En algún momento el rey David, en medio de su dolor, se quejaba a Dios y decía: muchos dicen de mí, Señor, muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El hecho de que David se haya quejado de esta manera era lo peor que le podían haber dicho a David. Que ni Dios puede salvarte, en otras palabras, ¿no? Ni Dios puede salvarte, Dios ni se va a ocupar de ti, en otras palabras. No mereces la atención de Dios, Dios no te va a salvar. Eso es lo peor que a uno le puede salvar o le puede pasar. Que uno pierda la esperanza de un Dios que le puede salvar. Y así estábamos, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue la sangre de nuestro Señor la que hizo lo imposible. Lo que estaba lejos lo acercó, lo que estaba ajeno lo hizo familiar. Amén. Lo hizo íntimo. Lo que no tenía esperanza, pues ahora tiene esperanza en Dios. Sigamos viendo. Versículo siguiente. Perdón, un segundito. Versículo 1, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que antes no solamente estábamos lejos, estábamos ajenos, estábamos sin esperanza y sin Dios. En una palabra, estábamos muertos. Muertos. Una persona muerta es una persona que no puede hacer nada. Está inerte. No puede desarrollar, no puede crecer, no puede ser feliz. Una persona que está muerta no puede hacer absolutamente nada. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor cumple con su palabra. Así como cuando Adán peca en el huerto de Edén y muere espiritualmente, por ese pecado todos morimos.
Todos hemos estado muertos espiritualmente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, hacíamos lo que queríamos, en otras palabras. Hacíamos lo que deseábamos. Lo que queríamos pensar, lo pensábamos. Si queríamos fornicar con nuestros pensamientos, las veces que queríamos, lo hacíamos, porque no había nada que nos frenara. Si queríamos robar, si queríamos lastimar, lo hacíamos, porque estábamos perdidos, estábamos muertos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Parece que está fallando aquí la batería. Por favor, si podrían ver esta parte. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa? La ira de Dios es el castigo eterno. Es el castigo eterno. Y éramos hijos de ese castigo eterno. Estábamos yéndonos a la perdición eterna. Estábamos yéndonos a la oscuridad, al tormento eterno. Esa era nuestra morada final. Si nosotros no nos arrepentíamos, si nosotros no reconocíamos a Cristo como nuestro Salvador, éramos hijos de ira. Éramos convictos para sentencia eterna. Qué terrible, ese era nuestro punto de partida. ¿Tendríamos esperanza? ¿Será que alguien podría decir, pero tal vez portándome bien pueda lograrlo? No, la respuesta es no, no hay esperanza. Sin Dios no hay esperanza. Y es ahí de donde el Señor nos rescata. ¿A través de qué? A través de un Cristo profetizado. El Antiguo Testamento, todo el desarrollo del Antiguo Testamento nos da la evidencia de que el hombre no puede ser salvo por sus propios medios. Entonces, ya desde el libro de Génesis, el Señor nos habló de la venida de un Cristo. En Génesis capítulo 3, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: habrá siempre enemistad entre ti. Le está hablando a la serpiente. Dios está dando el decreto contra la serpiente que hace caer al género humano, ¿no? Habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, de ella. Dice: el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Hola. Entonces aquí está hablando de esa primera profecía de que tendría que venir un Mesías. Un Mesías que nacería de mujer, pero que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa serpiente que introdujo la muerte a la humanidad, o que le fue dada potestad sobre la muerte, en otras palabras, al principio, pues dice la Biblia que sería aplastada por el descendiente de la mujer. Y desde ese momento el pueblo de Dios esperaba ese descendiente, esperaba ese Mesías salvador, que los iba a salvar de la muerte. Los israelitas siempre han esperado un Mesías salvador político, un Mesías salvador del dominio extranjero, de los romanos, de los griegos. Siempre han esperado ese Mesías y no comprendieron que el Mesías que iba a venir primeramente era un Mesías que tendría que salvar al alma del ser humano de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte que produce ese pecado. Pero para eso la serpiente estaba habilitada para morderle el talón, como dice este versículo, mientras tú solamente le morderás el talón. Y esa mordedura del talón representa el sacrificio, el dolor, la pasión de Cristo para salvarnos. En Génesis capítulo,
Hola. A ver, ahí. Ahí la referencia estaba, es Miqueas, ¿ya? Es Miqueas, donde dice, pero tú, Belén Efrata, es decir, Belén de Efraín, eres solo una pequeña aldea en todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esa es otra profecía que nos habla de la venida de un Cristo que nacería de un lugar muy pequeño, Belén Efrata. ¿Por qué el Padre habría escogido un lugar tan pequeño, Belén, para que nazca un gobernante? Un gobernante. Pues Dios escoge algo pequeño para traer algo grande, para que nos demos cuenta de que todos nosotros, por más pequeños que seamos, de nosotros el Señor puede hacer cosas grandes. Amén. Por más pequeños e insignificantes que seamos a nuestros propios ojos, nuestro Padre Celestial hace las cosas imposibles de lo que no es, de lo pequeño, de lo que es considerado nada, hace lo más glorioso, más grandioso. Y ahí estaba la profecía para la pequeña Belén. De ella iba a salir el gobernante, iba a salir el Mesías, nuestro Señor. Las primeras profecías dadas en la Biblia son cientos de profecías, por decir algo, las que van. Y entre estas profecías es que el Cristo de la gloria tendría que ser quebrantado. Diga conmigo, el Cristo quebrantado. Vamos a leer Isaías 53, versículo 10. Con todo Jehová quiso quebrantarlo. Quebrantar significa romper algo. Romper significa doblegar. ¿Sí? Doblegar hasta el mismo suelo, hasta el mismo piso. Quebrantado significa que ya no puedo ni mantenerme en mis pies y caigo de rodillas porque no puedo en mis fuerzas. Y ese Cristo que vendría en primer lugar no era un Cristo rey como vendrá en su segunda venida, sino sería un Cristo quebrantado. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Punto seguido. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice la Biblia, verá linaje. Cuando dice verá linaje, está diciendo va a haber una generación rescatada. Va a haber una familia lavada con su sangre. Ese es un linaje. Él va a ver linaje, dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos ha hecho linaje escogido, ¿verdad? Como nos dice Primera de Pedro, real sacerdocio, nación santa. Amén. Y ese vivirá por largos días, por supuesto, es como el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová por largos días, por los días de la eternidad, que podamos estar con Él para siempre. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Dios? Largos días en la casa del Señor. Palabra profética. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y sabe cuál es el fruto? Tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma. Y cuando el Señor te mira, así como cuando tú ves a tu hijito que está creciendo, que está tal vez tropezando, cayendo, pero también sigue adelante, tú te gozas y dices, ahí está mi hijo. Ha valido la pena, Señor. Los sacrificios, los desvelos, ahí está mi hijo luchando hacia adelante. Y el Señor te mira y te dice, valió la pena. Amén. Valió la pena el dolor. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso es lo que las cosas que estaban profetizadas que el Cristo, nuestro Salvador, tendría que hacer por nosotros. También de que Cristo sería nuestro gran ejemplo. Cristo,
nuestro gran ejemplo. En Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Miren, un Cristo sufriendo, un Cristo llorando con gran clamor. ¿Qué es clamor? Si buscamos el significado de clamor en el diccionario, es un sinónimo de grito, un grito desesperado. Eso es clamor, un grito. Dice, ofreciendo ruegos, ¿a quién? A su Padre Celestial, por supuesto, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Pero Cristo, sabiendo que su Padre podía librarlo de la muerte, su ruego, su clamor, sus súplicas, sus lágrimas no fueron para que su Padre le libre de la muerte. Fueron para que su Padre le dé la fortaleza para hacerlo. Amén. Porque Él sabía que era la voluntad de su papá para que tú y yo tengamos vida el día de hoy. Amén. Así que vale la pena alabarle, vale la pena glorificarle a Él, porque Él voluntariamente fue a la cruz por amor a nosotros. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Su Padre lo fortaleció y cargó la cruz hasta el Gólgota y consumó la obra en la cruz del Calvario por nosotros. Y el versículo 8 dice: y aunque era hijo de Dios, podemos decir así, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué mejor ejemplo podríamos tener nosotros que Jesús para la obediencia? Él fue obediente hasta la muerte. Amén. Fue obediente hasta lo último. Y si vamos a hablar de una persona obediente, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, hombre como tú, como yo, es nuestro primer ejemplo. Amén. Y finalmente, pues esto logró la glorificación de nuestro Señor, el Cristo glorificado, el Cristo glorificado. Hechos capítulo 2. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Esa es la esperanza de que Jesucristo resucitó de los muertos. La muerte no pudo retenerlo bajo su dominio, dice la palabra, porque nuestro Dios es santo. Amén. ¿Cargó el pecado de nosotros? Sí, pero Él es santo, Él es perfecto. Y la muerte no puede retener al que es santo. Amén. No puede retener. Así que si nosotros creemos en Cristo Jesús, somos justificados por medio de Él. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, la muerte tampoco podrá retenernos. Amén. Porque somos nosotros victoriosos ante la muerte, porque Jesucristo tomó las llaves de la muerte y le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Amén. Den un aplauso a Dios, por favor. Aleluya. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, nos habla del nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Cuando dice hasta lo sumo, significa que no hay un lugar más allá. Es lo máximo, es lo más alto que puede haber. ¿Sí? Al mismo trono de Dios, junto con el Padre. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, vale decir toda la creación angelical, principados, potestades, huestes espirituales, todos, dice, los que están en los cielos, y en la tierra, todos también, y debajo de la tierra significa los que han muerto también, y que se encuentran aún en el Hades, en el Seol, todos doblen rodilla ante Cristo Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Puede usted confesar: Jesucristo, eres mi Señor? Jesucristo, eres mi Señor.
Y usted, cuando le glorifica a Jesucristo, está glorificando al Padre. Amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 5 dice: y habiendo sido perfeccionado, Cristo, habiendo sido perfeccionado por su obediencia extrema hasta la cruz, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa es la salvación de que estamos hablando ahora. Es una salvación eterna y es para todos los que le obedecen. La salvación no es para los desobedientes, amén. Así que nosotros tenemos que ser hijos obedientes, amén. Eso es lo que le agrada a nuestro Padre. Hijos obedientes. Eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a hablar en las siguientes diapositivas de lo que representó esta eterna salvación. Siguiente, por favor. Esta eterna salvación representó un costo inalcanzable. Recuerde esto, por favor. Un costo inalcanzable. Salmos 49 dice: ¿temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. El costo del rescate que Dios dio por nosotros no se lo podría alcanzar jamás. Tiene un valor incalculable. Es demasiado grande, no se puede alcanzar. Cuando usted piense en la salvación, piense en algo que sería imposible, aunque todos los seres humanos de todos los tiempos, que han vivido en todos los tiempos, dieran todo lo que tienen y sumado lleguen a una suma altísima, no lograría pagarse el alma de una persona. Esa salvación es un costo que no se podrá lograr nunca, y Dios lo hizo por nosotros. Esa salvación no solamente tiene un costo incalculable, sino también tiene un dolor, significó un dolor inimaginable para Dios. No solamente el que Dios se haya hecho hombre, es decir, que haya despojado, se haya quitado toda su divinidad, o haya quitado su divinidad exclusiva para hacerse ahora hombre como nosotros, que sería ese costo incalculable, pero también ahora hay un dolor inimaginable que soportó el Mesías. Isaías 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Prácticamente el Señor Jesucristo derramó toda la sangre de su cuerpo. Por eso dicen los médicos que cuando el soldado romano le atravesó el costado, salió lo último de sangre que había en su cuerpo, y luego salió agua, porque ya no había más sangre para que pueda salir. La sangre de Jesucristo comenzó a gotear en Getsemaní, cuando Jesucristo estaba angustiado hasta la muerte, y dice que desde su sudor caían gotas de sangre, solamente por ese estado de tensión que él estaba pasando ese momento. Sangre goteaba en su sudor. La sangre goteó de manera abundante cuando con látigos, con puntas de hueso filudo como cuchillo, literalmente desgarraron su piel. No sé si decir hasta el hueso, pero desgarraron su piel, y eso era un charco de sangre. Un charco de sangre. Sangre que caía por su cabeza cuando esas grandes espinas le atravesaban el cuero cabelludo. Y el Señor lo soportaba por amor a nosotros. Esa sangre podríamos decir que, bueno, se coaguló y se hizo una costra como todos nosotros, y la sangre paró. Pero no fue así, porque cuando todo su cuerpo estaba empapado en sangre, le quitó
quitaron una capa que le habían colocado y que se había pegado a su cuerpo y la sangre coagulada, y le sacaron esa capa, y nuevamente todas las heridas de su cuerpo comenzaron a supurar. Sangre que continuó brotando en el camino con una cruz astillosa en su espalda, la cual era utilizada para los criminales más viles. Por 3 kilómetros, ¿cuánto es 3 kilómetros? 30 cuadras. 30 cuadras cargando un madero de esas características. Sangre que salía por sus manos y por sus pies, traspasadas por clavos inimaginables para nosotros. Esos fueron los dolores de nuestro Señor. No podemos nosotros acordarnos de eso para decir: Señor, gracias. Todos los días deberíamos nosotros alabar su gloriosa gracia que representa todo esto que estamos mencionando. Y por eso es que nosotros somos sanos. ¿Puede decir usted: soy sano? Soy sano porque Cristo, porque la llaga de Cristo en todo su cuerpo me sanó y soy sano. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios porque somos sanos por eso. Por supuesto, siguiente, por favor. Esta es una salvación inmerecida. Inmerecida. Romanos capítulo 5, verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por los impíos. O sea, Cristo muere por nosotros no cuando ya somos, digamos, dignos, ¿no? Como alguien que dijera: no, voy a arreglar mi vida, voy a poner las cosas en orden y recién voy a ir a la iglesia a buscar a Dios. No es el orden. El orden es que cuando nosotros estamos perdidos, cuando nosotros estamos lejos, estamos en nuestros deseos, en nuestra forma de ser, en nuestra vanagloria, etcétera, ahí es cuando Dios nos rescata. Amén. Y por eso es que si alguien siente que ha fallado, si alguien siente que le ha fallado a Dios una vez más, ahí es donde Dios quiere obrar en tu vida. Amén. Porque tú no lo mereces, ni yo lo merezco, nadie lo merece. Pero cuando estamos ahí en el piso, indignos, es donde Dios quiere glorificarse con esa gracia. Amén. Para que tú digas: oh, qué gloriosa gracia que tienes para conmigo. Un regalo que yo no voy a rechazar. Yo lo recibo, ese regalo. Así que nunca te dejes condenar por Satanás, porque Cristo es el que murió y nadie puede condenarte si Cristo te justifica por su sangre. Amén. Dele gloria a Él, dele gloria al Señor. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, escuche esto, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Como se pueden llamar así los mártires, ¿no? Hay los mártires de la independencia, no sé, las heroínas de la coronilla, y hay muchos que han muerto por una causa justa, por lo que han visto justo, ¿no? Se llaman mártires. Eso. Apenas, dice aquí la palabra, morirá alguno por un justo. Pero yo creo que si alguien hubiera dicho: a ver, vas a morir o vas a dar, no solo tú vas a morir, vas a dar a tu hijo para que se salve este violador, para que se salve esta prostituta, para que se salve este asesino, para que se salve este pederasta. Yo creo que no lo hubiéramos pensado. Al contrario, yo quisiera salvar a mi hijo de los asesinos, de los pederastas, de los violadores. Yo quisiera hacer eso como padre, pero el Padre Celestial no. Él dio a su hijo para salvar a los que éramos perdidos en nuestros pecados. Eso es lo que hizo Él, ¿no? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice el versículo 7. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahí está: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor lo hizo por nosotros. Es una gracia y es una salvación sobreabundante. Sobreabundante, como en esa imagen vemos algo, un espacio enorme, inmenso,
para representar una sobreabundante gracia y salvación de Dios. Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, lugares de autoridad, lugares de honra. Verso 7: para mostrar en los siglos venideros. Dios quiere mostrar, Dios quiere que se publique, que se muestre, que se conozca. ¿Qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es abundante. Todo el mundo tiene que saber que es abundante, que es glorioso, que sus riquezas de gracia son inmensas, inmensas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe con la cual nosotros hemos recibido a Jesucristo ha sido don de Dios. Amén. O sea que nosotros simplemente hemos hecho un buen uso, nada más. Porque la fe nos la ha dado Dios. Pero en nuestro libre albedrío hemos decidido hacer un buen uso de esa fe y hemos creído en Cristo Jesús. Eso es lo único que hemos hecho nosotros, creer. Amén. ¿Vamos a retroceder? Qué pregunta más tajante, ¿no? Con todo esto, lo único que hemos hecho nosotros es creer. Y la pregunta: ¿vamos a retroceder por la prueba? ¿Vamos a retroceder por la ofensa? ¿Vamos a sortear lo que el Señor ha hecho por nosotros por un momento de locura? No vamos a hacerlo. Como dice la Biblia, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para vida eterna. Denle un aplauso al Señor esta mañana. ¡Aleluya! Ya casi para terminar, decimos entonces que la salvación es exclusiva. Diga conmigo: exclusiva de Dios. Exclusividad de Dios. Es una obra iniciada y terminada a la perfección por el Dios eterno que ha creado los cielos y la tierra. Es hecha por Él, absolutamente. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se enorgullezca, nadie piense que es por lo que yo soy, por lo que yo he logrado. Nadie puede enorgullecerse en la presencia de Dios. Pero dice lo siguiente: mas por Él estáis vosotros en Cristo. Yo estoy en Cristo porque Dios lo ha permitido, porque Dios me ha llamado, porque Él lo hizo. Por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Dios hizo esas cosas a Cristo para nosotros. O sea, Cristo para mí es sabiduría, Cristo para mí es justificación, Cristo para mí es santificación y Cristo para mí es redención. Es que yo voy a llegar allá gracias a Cristo. Él es todo para mí, en otras palabras. ¿Para qué? Como está escrito. Primero dice: nadie se jacte en su presencia. Amén. Nadie se enorgullezca de sí mismo en su presencia. Pero dice también: el que se jacte, o sea, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, si te vas a enorgullecer, enorgullécete de lo que Dios ha hecho. Amén. De lo que Él ha hecho. Si vas a presumir algo, presume del Dios que tienes. Amén. Presume de lo que Él ha logrado. Alábale a Él, en otras palabras. Así que hagamos eso ahora. Alábenle, apláudanle, hagan ruido de júbilo, de fiesta, de alegría. Dios ha hecho esta obra inalcanzable, inimaginable. Él ha pasado la eternidad para alcanzarnos a nosotros. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? Para concluir, es que esta salvación nos encarga para que nosotros la comuniquemos a otras personas.
Eso es lo único que Dios quiere que hagamos ahora. Hemos sido salvos, no te conformes con eso. Comunica esa salvación a la persona que tengas cerca, en tu barrio, en tu vecindario, en tu familia. Siempre que tengas la oportunidad, comunica la salvación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Es como un padre que le encarga a su hijo algo. Qué feo que el padre luego diga: mi hijo es un mal mandado. Pero al otro lado, qué lindo, mi hijo hace lo que yo le digo, es un hijo útil para mí. ¿Cuánto me ayudas, hijo mío? Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a cualquiera. Reconcíliate con Dios. Ya no seas enemigo de Dios. Ven y haz las paces con tu Creador. Haz las paces con tu Dios, el que te ha formado. Ya no estés en pleito con tu Hacedor. No es lo más sabio. ¿Quién puede estar en pleito con Dios y prevalecer? Nadie. Un día tendrás que dar cuentas a Él. Lo que tienes que hacer ahora es venir a Él y arrepentirte de tus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de todas tus maldades, y que seas hecho y llamado hijo de Dios. Amén. Vamos a aplaudirle una vez más y a ponernos de pie, por favor. Jesús, eres tan bueno, eres tan bello, que te damos, Señor, hoy las gracias. Hoy las gracias, Señor, por esa obra tan grande que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Y queremos alabar tu gracia, queremos alabar tu gloriosa gracia, Señor. Porque por esa gracia estamos reunidos, Señor, como un pueblo, como un linaje escogido, como una iglesia gloriosa, Señor. Y queremos alabar esa gracia, Señor. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos salvó. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. Y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Y no escucharé al miedo,
mirada pongo en el cielo. Sí, En su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en. dígalo fuerte. Oh, 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 Y aquí hay un pueblo que levanta su voz, un pueblo que honra a su hacedor, al autor de la salvación. Aquí hay un pueblo que levanta su voz. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. y su nombre es Cristo. aleluya. Se oirá En los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. una vez más. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Aleluya. Aleluya. Todo sucede. Se oirá. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Una vez más, Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, Rey eterno, Rey eterno, amigo fiel. Le alabamos a Él, le aplaudimos a Él. Nuestro Rey es Jesús.